Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy realizaremos la primera de las 2 mesas de cierre del ciclo Las investigadoras del ferrocarril, miradas interdisciplinarias, el cual inició en marzo de este año en el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer y se realizó de manera mensual en el contexto del Día Naranja. Su objetivo es contribuir a la visualización del trabajo de investigadoras que bajo distintos enfoques y disciplinas han estudiado a los ferrocarriles. El ciclo se organizó en colaboración con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y la Red Iberoamericana de Historiadoras. Para lograr este evento, contamos con el apoyo entusiasta de la doctora Leonor Reyes, quien realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y que también es fundadora de la Red Iberoamericana de Historiadoras, instancia que ha venido haciendo un valioso trabajo en favor de difundir la investigación que realizan las mujeres en diversos ámbitos de estudios de la historia. En esta tarde nos acompañan Lisbeth Zelaya, Solange Godoy y Luisa Gómez, quienes nos compartirán sus miradas interdisciplinarias en el estudio de los ferrocarriles. Agradecemos, como siempre, su apoyo y sean bienvenidas. Sin más, le cedo la palabra a la maestra Lisbeth Zelaya, quien es estudiante de doctorado en estudios socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien fungirá como la moderadora de este panel. Adelante, Liz. Muchas gracias, Cobis. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es para mí un honor regresar a este lugar, al Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Les damos la bienvenida a este ciclo Charlas de Café, que como bien ha dicho Cobis, el de hoy ha sido denominado Las investigadoras del ferrocarril, miradas interdisciplinarias. Vamos a tener 2 charlas muy importantes y después de estas 2 charlas que ya ha comentado sobre ellas Cobis, vamos a tener una sesión de comentarios. Los invitamos a que pongan por favor sus comentarios en las redes y nosotros estaremos pasándolos a las investigadoras. Como saben y como ya ha comentado Cobis, pues nos encontramos en el contexto de la conmemoración del Día Naranja. Nuestro objetivo es contribuir a la visibilización del trabajo de las investigadoras, que tenemos distintos enfoques para visibilizar el trabajo y la investigación de lo que se realiza en ferrocarriles. Como bien ha dicho Cobis, estamos en gran colaboración con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y de la Red Iberoamericana de Historiadoras. Bueno, voy a continuación a leer una pequeña semblanza para que podamos iniciar y para hacer la presentación de nuestra primera invitada. Voy a presentar la semblanza de Solange Godoy. Ella es doctora en Sociología por la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina. Se especializa en el estudio del trabajo de las mujeres en ferrocarriles, ha desarrollado diferentes líneas de investigación dentro de este tema, analizando los cruces entre género, trabajo y emociones. El día de hoy, la doctora Solange Godoy compartirá la ponencia Mujeres guardabarreras del ferrocarril, maternalismo, visibilidad pública y agencia en la Argentina de la primera mitad del siglo XX. Y sin más, adelante, doctora, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar con mi presentación.
En principio, quiero decirles que estoy realmente agradecida por la posibilidad de compartir con ustedes mi trabajo y me alegra mucho que se generen estos espacios de intercambio. Voy a poner un poco en contexto mi exposición de hoy. La presentación de hoy se basa en una línea de investigación que estoy desarrollando actualmente como parte de una beca postdoctoral del CONICET, que como mencionaban recién es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Hace ya unos cuantos años vengo dedicándome a un tema que hasta el momento había recibido muy poca atención por parte del mundo académico. Me refiero al trabajo de las mujeres en los ferrocarriles. En ese sentido, estudié diferentes aspectos de este tema, del cual, como dije, se sabía bastante poco al momento de comenzar esa investigación. Así abordé el caso de las camareras y azafatas de los trenes de larga distancia en un contexto conflictivo como lo fue el escenario de los años 60 y 70. También estudié la participación de las mujeres que se desempeñaron en localidades pequeñas y medianas que contaban con grandes talleres ferroviarios durante la segunda mitad del siglo XX. Asimismo, estudié el caso de las mujeres que actualmente se desempeñan en los ferrocarriles en un marco de la vuelta del Estado como principal operador ferroviario y en un marco de implementación de políticas de género en la Argentina del Ni Una Menos. Lo que a mí me interesó y me interesa discutir tiene que ver con la participación de las mujeres en actividades típicamente masculinas. Para tal fin, centré mis investigaciones en el cruce entre género, trabajo, familia y emociones, y en ese plano uno de los puntos que devino relevante en tanto objeto de análisis tiene que ver con la tensión entre visibilización e invisibilización. Sobre este punto voy a volver más adelante. Sabemos que el trabajo ferroviario ha sido una actividad históricamente masculina, asociada a la masculinidad, en la cual, digamos, la gran mayoría de trabajadores han sido varones. No obstante, cuando yo comencé a indagar en este tema, me encontré con que había mujeres que habían trabajado en diferentes puestos y desde momentos muy tempranos, incluso desde fines del siglo XIX. Yo aquí quisiera establecer una precisión acerca de cómo había sido tratado este tema por la producción académica. Muchas veces las trabajadoras no parecían mencionadas, pero también había otros casos en los cuales ellas aparecían en breves menciones o tal vez en una nota al pie de página. Sin embargo, no constituían el centro del análisis. Para mí esas breves menciones lo eran todo, esas experiencias al margen resultaban sumamente enriquecedoras para el análisis social, creía yo. De allí que las volví el corazón de mi investigación. A pesar de que muchas veces me dijeran cosas como que eran pocas esas mujeres o que solo habían trabajado en las oficinas. En lo que respecta a las mujeres guardabarreras, que son las experiencias en las que me voy a centrar en mi exposición de hoy, hay que decir que es una tarea muy singular en varios sentidos. Por un lado, es uno de los trabajos en los que más tempranamente encontramos mujeres trabajando en el ferrocarril. Veamos esta diapositiva con una nota que aparece de un periódico de Buenos Aires. Esa nota dice, la Dirección de Ferrocarriles ha dictado la siguiente resolución. En cumplimiento de lo resuelto por el directorio en su sesión del día 1 del corriente y no existiendo artículo alguno de la ley de ferrocarriles que prohíba especialmente que las mujeres desempeñen puestos en las administraciones de ferrocarriles y estando las funciones de guardabarreras dentro de las aptitudes de la mujer, por lo limitado de su trabajo material, deben considerarse aptas para el desempeño de estos cargos de conformidad a la práctica establecida en la mayor parte de los ferrocarriles de otros países. Esto aparece en un periódico de Buenos Aires llamado El Diario en el año 1894. En breve vamos a ver algunas de las características de este trabajo de guardabarreras, pero fíjense que según lo que nos dice este documento, parecía ser algo problemático el trabajo de las mujeres como guardabarreras.
Pero además, en principio, lo que nos está diciendo es que ya hacia 1894 había mujeres en este puesto y que además también las había en otros países del mundo. De hecho, sobre esto nos han aportado también los trabajos de la investigadora Esmeralda Ballesteros Doncel en España y Elena Wozak en Gran Bretaña. Si bien aún es complejo cuantificar con precisión cuántas trabajadoras se desempeñaron en esta tarea en el periodo al que remite mi estudio, sabemos que muchas de ellas eran viudas de un trabajador ferroviario fallecido y que tenían hijos considerados aún demasiado pequeños para ingresar a la... Pero esto no era algo que automáticamente la empresa les venía a ofrecer a estas mujeres en el marco de las diversas políticas de beneficios que las compañías llevaron adelante, tal como ya han estudiado investigaciones previas. Al contrario, muchas veces las mujeres se trasladaban desde lejanos puntos del país hasta las oficinas centrales de la empresa para solicitar que se les otorgue un puesto de trabajo, a fin de garantizar el bienestar y el sustento de sus hijos. Es decir, desplegaban un lenguaje de necesidad, tal como diría la historiadora Mirta Lobato. Esto aparece en los testimonios orales de las de los descendientes de las trabajadoras, porque ya se trata de trabajadoras que han fallecido, y también aparece consignado en los legajos de la empresa. Aquí ya digo algo respecto de las fuentes con las cuales se sustenta mi estudio. Creo que falta una diapositiva, no importa. Bien. Otro de los casos es la figura de lo que yo he llamado matrimonios guardabarreras, que era algo menos frecuente, es decir, las empresas contrataban a marido y mujer para desempeñarse en un puesto, de manera de poder atender el trabajo en la barrera las 24 horas del día. ¿En qué consistía el trabajo de guardabarreras? Bueno, el objetivo era velar por la seguridad pública cuando pasaban trenes y evitar que se produzcan accidentes, como por ejemplo arrollamientos de vehículos, personas o animales. De manera que cuando se aproximaba un tren, quien se desempeñara en este trabajo debía permanecer fuera de la casilla sosteniendo una bandera, o si eran horas del día, si eran horas del día o si eran horas nocturnas, debían sostener un farol. Asimismo, debían bajar las barreras unos minutos antes de la llegada de la formación. Hay varias cuestiones para decir sobre esto que acabo de mencionar. Uno de los puntos importantes tiene que ver con el tema de la casilla, un sitio que permanecía utilizado como vivienda familiar, si bien pertenecía a la propia empresa y se encontraba en la cercanía de las vías. Lo interesante es que allí también las trabajadoras vivían junto a sus familias. De manera que las tareas laborales y familiares aparecían entremezcladas. De hecho, esto mismo fue visto como algo que legitimaba que las mujeres se desempeñaran en un trabajo masculino como lo es el ferrocarril. Dado que al suponer que tareas familiares de cuidado y tareas remuneradas para la compañía, digamos, se suponía que no se desatendería el rol de madre, ¿no? Esto es lo que generaba en realidad una sobrecarga de trabajo para estas mujeres. Otro de los puntos que quisiera mencionar tiene que ver con el hecho de que este trabajo fue visto como un trabajo que no requería calificación y esfuerzos físicos, tal como veíamos en esta nota del periódico que acabo de leer. Y a su vez también se la mencionaba como si fuese una actividad que revestía menor importancia. En principio, los saberes necesarios para desarrollar esta tarea eran aprendidos muchas veces en el marco de la vida familiar. Yo recurría al concepto de saberes tácitos para dar cuenta de cómo se adquirían en el marco de la vida cotidiana y de manera informal estos saberes, ya que era un trabajo en el que de hecho participaban y ayudaban los diferentes integrantes de la familia. A su vez, había barreras que no contaban con sistemas manuales, de modo que ellas mismas tenían que recurrir a su propia fuerza física para subir y bajar barreras,
que en algunos casos se trataba de barreras de hierro, es decir, eran realmente muy pesadas y les generaban problemas de salud luego de toda una vida de dedicarse a este trabajo. El otro punto al que quería hacer referencia es el hecho de que la importancia de esta tarea era realmente considerable, ya que no es menor el riesgo de que se produzcan accidentes cuando un tren ingresa a una zona de tránsito vehicular o peatonal. Lo que quiero marcar con esto es que incorporar a las mujeres a este trabajo de guardabarreras requirió transformar algunos significados sobre el contenido de un trabajo que parecía generar tensiones con las nociones que alejaban a las mujeres del mundo del trabajo en el espacio público, al que consideraban como un riesgo en varios sentidos. Para abordar estas experiencias de mujeres guardabarreras que se desempeñaron en la primera mitad del siglo XX y las memorias elaboradas en torno a ellas, yo recurrí al enfoque biográfico, me centré en las trayectorias de mujeres que se desempeñaron en localidades distantes de la gran metrópolis de Buenos Aires. Saben que Argentina tiene un territorio realmente extenso. En algunos casos se trata de pueblos muy pequeños, en otros son localidades algo más grandes. En general, estas mujeres ingresaron al ferrocarril hacia las décadas de 1920 y 1930 y se retiran hacia 1950 o 1960 en el momento de jubilarse. Es decir, en estas biografías que yo reconstruyo, se observa que una vez que las mujeres ingresaron al trabajo ferroviario, solo lo abandonaron en el momento de jubilarse. El tipo de materiales al que recurro es bastante diverso, es decir, ya mencioné los testimonios orales de sus descendientes, de nietos, nietas, incluso bisnietas, y los legajos empresariales, un tipo de fuente documental sumamente enriquecedor por la variedad de textos que provee, en algunos casos notas de las trabajadoras a la propia empresa, todo tipo de información que la empresa generaba sobre la trabajadora a lo largo de toda esa vida laboral. Pero además recurría a álbumes fotográficos de familia y a otros materiales también, materiales que podríamos considerar menos canónicos, como poemas o como relatos de algún escritor local. Esta clase de materiales menos canónicos fueron clave en varios sentidos. Por un lado, a mí me permitieron rearmar esas historias de mujeres comunes, podríamos decir, sobre las cuales era muy dificultoso reunir información. Pero por otro lado, varios de esos materiales me hicieron ver que se trataba de mujeres que revistieron cierta importancia para sus comunidades. Es decir, allí ellas parecían haber tenido una importante visibilidad pública. De allí que, por ejemplo, un poeta haya mencionado a Augusta Torning de Zarza, una guardabarrera de un pequeño pueblo llamado Los Quirquinchos, o que una escritora local haya mencionado a Francisca Iñiguez, la llamada Nona Pancha, en su localidad Sunchales. Asimismo, la proliferación que actualmente vemos de grupos de Facebook que se ocupan de recuperar historias locales desde las voces de sus habitantes, yo pude acceder a las historias de otras trabajadoras de diferentes localidades como Cruz del Eje, en la provincia argentina de Córdoba, entre otras. Lo que quiero decir es que para sus comunidades, estas mujeres no habían pasado desapercibidas. De hecho, esas historias habían sido atesoradas por esas comunidades y también por las familias de las trabajadoras. De hecho, fueron representadas muchas veces como mujeres valerosas que sostuvieron los destinos de sus familias e incluso del ferrocarril. De manera que, así como ocuparon un lugar no esperable para las mujeres en ese contexto histórico, estas trabajadoras, que en varios casos eran mujeres, madres solas, encontraron en su rol de madre esa fuente de legitimidad y visibilidad. De hecho, que en Sunchales, en esta localidad que acabo de mencionar, se refería a esta trabajadora como la nona Pancha, nona como abuela en italiano, ¿no? Por parte de no solo sus parientes, sino también de sus vecinos y vecinas que la conocían.
claro, cómo no conocer a la guardabarreras que aparecía cada vez que pasaba un tren, que vivía en la casilla del ferrocarril, ubicada en el medio de la localidad, y que tenía una tarea de la cual dependía que no haya accidentes. Muchas veces también los niños del pueblo iban a jugar a las inmediaciones de la casilla de la guardabarreras, e incluso me encontré con casos en los cuales ellas no solo criaron a sus propios hijos biológicos, sino que también criaron a otros niños cuyas familias no podían hacerse cargo. Así, desde el punto de vista de su comunidad, desde el punto de vista de su comunidad, decía, estas trabajadoras tendieron a ser vistas como madres o nonas en un sentido mucho más amplio que en el referido, digamos que en el estricto, que lo referido al estricto núcleo familiar y que describen dinámicas y concepciones de familia más amplias. Esta posición de visibilidad y respeto, incluso podríamos decir, aparece como la doble cara de la moneda, ya que sabemos que el hecho de ser madres solas, que debían sostener el bienestar de sus hijos, representaba una situación de gran desventaja y vulnerabilidad, más aún considerando que algunas de ellas eran mujeres que no sabían leer ni escribir y que se encontraban lejos de otros parientes, ya que habría que tener en cuenta que el trabajo de guardabarreras en muchas ocasiones implicaba también la movilidad geográfica por diferentes lugares. Además, el trabajo de guardabarreras era de los que recibían menor remuneración dentro del trabajo ferroviario. Ahora sí voy a pasar las otras diapositivas que tengo. En estas imágenes aparecen algunas de las biografías que sigo y que quería compartir con ustedes en este espacio. Ven como algunas de estas fotografías se nota que provienen de retratos, digamos, vinculados a álbumes de familia. Aquí vemos a Francisca Eñíguez, conocida como la Nona Pancha. Su historia es la que aparece trabajada por una historiadora local de su ciudad. Vean cómo en el caso de la fotografía en blanco y negro es una fotografía que difícilmente puede ser pensada solo como una fotografía familiar o solo como una fotografía laboral. Esa fotografía la muestra ella sentada junto a su pequeño hijo en la casilla del ferrocarril, lugar donde vivían y trabajaba. Ese niño, cuando fue más grande, también fue un trabajador ferroviario. Vamos a ver. También, bueno, decir que hay una calle que lleva su nombre en esta ciudad. Aquí tenemos el caso de María Camila Van de Kerkhove. Ella fue guardabarreras en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires. Vemos la imagen que está en blanco y negro, es un típico retrato de esos que están en los comedores de las casas familiares. Ahí vemos a María Camila con su esposo, quien falleció tempranamente y con quien tenían 6 hijos. Ese hombre era un trabajador ferroviario que trabajaba como guardabarreras en una localidad llamada General Rodríguez, a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Cuando él fallece, la empresa le otorga a ella la posibilidad de trabajar como guardabarreras, considerando que se trataba de una mujer viuda con 6 hijos pequeños y que además sabía cómo se hacía el trabajo porque habitaba en la casilla del ferrocarril y en ocasiones ayudaba a su marido. A ella le dan un puesto en la ciudad de 9 de Julio, que era un lugar donde el tráfico ferroviario era algo más tenue, de manera que pudiera ser algo más compatible, digamos, poder atender sus tareas de cuidado en el marco del hogar y también sus tareas como guardabarreras. La otra imagen que vemos es una imagen más actual que refiere al momento en el que le entregan a la familia de María Camila un diploma que la nombra como ciudadana ilustre de General Rodríguez, ¿no? Que era el lugar que ella habitaba con su esposo.
Bien, y acá tenemos otra de las biografías que sigo, que es la historia de Augusta Ana Torning de Zarza, conocida como Anita. Ella trabajó en un pueblo muy chiquitito que se llama Los Quirquinchos, como creo haber mencionado, también en otro que se llama Chavás, y en Casilda, estos en la ciudad de, perdón, en la provincia de Santa Fe. A esta mujer es a la que el poeta Jorge Isaías le dedica algunas palabras en uno de sus poemas. Fíjense que ahí se la ve en la foto en blanco y negro vistiendo como ese guardapolvos que usaban las guardabarreras del ferrocarril. Bien, para ir cerrando, a mí me parece interesante poder problematizar esta cuestión de la invisibilidad, visibilidad, como venía diciendo desde el inicio, ya que si bien los estudios académicos sobre el trabajo ferroviario no se habían interesado en el trabajo de las mujeres, y sobre esto cabe aclarar que recientemente vemos un creciente interés en el tema, pero decimos que digamos, es posible considerar que se había tendido a invisibilizar, ¿no?, a las mujeres en el mundo ferroviario de estos estudios, o al menos a no tomarlo como eje de análisis principal. A la vez, al mismo tiempo, ¿no?, podemos ver que en sus entornos de interacción, estas mujeres recibieron una atención notable, contrariamente. Aquí cabe recordar, creo yo, que por ejemplo, la autora Rosabeth Moss Kanter, hacia la década de 1970, ha señalado que las mujeres que se desempeñaron en lugares de trabajo con un importante desequilibrio numérico y donde ellas representan una minoría, tienden a recibir una atención desmesurada, de manera que lo que allí se produce es una situación de hipervisibilidad en lugar de la invisibilidad, ¿no? Bueno, yo creo que esto es algo de lo que está presente en este caso de las guardabarreras, solo que allí su condición de mujeres madres solas que tuvieron que salir a trabajar con este lenguaje de la necesidad que decíamos y que se sacrificaron por sus familias, generó una importante fuente de autoridad moral y reconocimiento. Considero que las guardabarreras revistieron entonces cierta visibilidad pública que hizo de su trabajo una experiencia evidente y a la vez desplazada, como diría Isabel Acosta, al ubicarse en los márgenes de los modelos normativos. Esta visibilidad se basó en su legitimado y ampliado rol de madres, de mujeres que cuidan, en el marco de sus comunidades. En esa dirección, la condición de supermadres, digo yo, es decir, de rasgos maternalistas acentuados y exacerbados, como vimos, funciona como una fuente de habilitación para ocupar un espacio social asociado a la condición masculina, no solo en relación con el sector ferroviario, que como dijimos históricamente ha sido masculino y restrictivo para ellas, por tanto, sino también por su tarea concreta como guardabarreras, que estuvo asociada a la peligrosidad, ¿no?, al riesgo de accidentes, al uso de la fuerza física, a horarios prolongados, incluyendo horas nocturnas, que iban en detrimento de las ideas de protección del trabajo femenino. Por consiguiente, aquí vemos cómo esa acentuación del maternalismo construyó formas de autoridad moral y agencia en el entorno de sus localidades, que las representaron como mujeres valerosas, sacrificadas y guardianas de los destinos de su familia y del ferrocarril. Bueno, por el momento eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Solange. Qué interesante investigación. Yo tengo muchos comentarios. Invito también a quienes nos siguen en esta transmisión a que hagan sus comentarios para que podamos compartir estas reflexiones y preguntas. Quiero comentar antes de pasar a la segunda charla algunas cosas que me parecen interesantes. Yo observo, doctora, que tiene una mirada reflexiva en la que problematiza a través de un concepto que es el conflicto, y esto a mí me ha gustado mucho. Me ha llevado mucho esta reflexión cruzada que hace de género, trabajo, familia y emociones
a pensar en la teoría crítica y después mencionaba este concepto de tensiones y dije, claro, parece que esta mirada que hemos tenido actualmente en la investigación que tiene este sesgo de género, tiene que irse hacia la mirada crítica y creo que esto ha dado oportunidad para generar como nuevas posturas o posturas emergentes, ¿no? Incluso creo que desde esta postura podemos ir llegando a la ciencia de frontera dentro de estos temas, ¿no? Entonces, este es un dato que a mí me pareció muy interesante. Otro dato es este concepto de la ausencia, ¿no? Y desde la teoría crítica, la ausencia del dato es más bien la veracidad de un dato, o sea, donde no hay algo es que hay algo muy importante que no se ha dicho. Y entonces esto también en su investigación me parece muy, muy interesante. La ausencia a partir de la investigación sociológica se vuelve como algo fundamental y me gusta que ha partido de ahí, del dato que no se encontraba, ¿no? De la ausencia de estos relatos de estas mujeres, dónde estaban, qué habían hecho y qué tan poquita información existía. Entonces, creo que a partir de ahí, este hecho constante de no estar o de estar muy poco, es más bien la constante que investigamos para hacer un análisis laboral que parte también de este sentido de precariedad, ¿no? Dentro del trabajo, que también me parece que es muy importante. Y esto que menciona sobre el trabajo como un momento de emancipación, ¿no? A partir de ahí se podían generar varias cosas, pero sin dejar de lado este otro sentido paradójico de la emancipación que va unido también a la precariedad, al riesgo, ¿no? Y a la vulnerabilidad que sigue estando en el papel de estas mujeres ferroviarias. Estaba pensando en este concepto que manejan los estudios de género del paso de lo privado a lo público, de lo público a lo privado, ¿no? Y cómo podemos abordar las investigaciones desde estos dos rubros. Y me encanta esto que comenta de la acción de maternar, ¿no? Dentro de un espacio que ya no es completamente privado, ¿no? Ahora se va también a este espacio público. Este me parece que es un dato muy importante en el que tendríamos que apuntar en todas las investigaciones. Y como que siento que desde este espacio se manifiesta esto que comenta como el cambio social, económico y político que le permite entonces a estas mujeres ferroviarias tener un lugar, ¿no? Ahora, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Pensaba que sería interesante saber si ellas tenían participación en la vida sindical, ¿no? Y cómo sería esta. Pensaba en eso como una duda, que también creo que tienen muchos problemas, para obtener el dato, ¿no? Creo que también sería un reto. Y bueno, vamos a seguir platicando. Yo tengo un montón de anotaciones, pero vamos midiendo los tiempos, doctora, y podemos seguir charlando. Muchísimas gracias, muy interesante el trabajo. Quisiera ahora dar la palabra, por favor, a la siguiente investigadora, que es Luisa Gómez. Ella es arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia. Actualmente se encuentra realizando sus estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México en el campo de restauración de patrimonio arquitectónico. El día de hoy la maestra Luisa Gómez compartirá la ponencia El conjunto ferroviario de Maltrata, Veracruz, símbolos de una memoria canonizada del ferrocarril. Sin más, le cedo la palabra, arquitecta. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la doctora por su presentación y por su investigación. Creo que nos ayuda mucho también a hacer conciencia del trabajo de las mujeres en el ferrocarril, que está pues, muy invisibilizado. Y bueno, pues yo voy a pasar a introducir un poco mi tema de investigación, que primero pues es un tema que está en proceso de construcción, no es un proceso, no es un trabajo finalizado, y pues lo que voy a hacer es presentarles algunos avances y descubrimientos que hasta ahora he encontrado. Parte de estos son el contexto histórico y cultural en el que se produjo el conjunto industrial ferroviario, que es mi caso de estudio y que considero que debe conservarse no por el objeto, sino por todos los significados atribuidos desde el presente. Bueno, voy a pasar.
Pues mi caso de estudio está localizado en la zona centro del estado de Veracruz. Es un municipio relativamente pequeño de 18.327 habitantes y se caracteriza por su paisaje, ¿no? Converge en la llanura de diferentes montañas. Entonces, un poco para poner en contexto qué fue lo que hizo que en Maltrata ahora pues existan estos vestigios arquitectónicos, pues lo primero fue el primer ferrocarril, ¿no? El primer ferrocarril que pasó por Maltrata, que tiene que ver pues con la decisión de por dónde se pasaba la ruta que comunicaba el Golfo de México con el centro de México. Y bueno, entonces estudiaron como 3 posibles caminos, entre ellos uno pues que era la ruta por Jalapa, otro por Aculcingo y otro por las cumbres de Maltrata. Bueno, lo que pasó fue que pues estudiaron las diferentes formas de llegar al centro de México y pues se entendió que la ruta más conveniente era la ruta por Maltrata, puesto que comunicaba Orizaba y Córdoba, que para ese momento eran rutas comerciales muy importantes y que pues beneficiaban al centro de México, ¿no? Por Jalapa incluso habían pues intereses económicos de personas que tenían fincas pues en Jalapa, de Veracruz, pero pues finalmente no era la ruta que más le convenía al centro de México porque tampoco permitía cubrir las pendientes que implicaba pasar por esta Sierra Madre Oriental. Entonces, pues la ruta funcionó desde 1873 y posteriormente empieza a haber como un flujo de carga más alto, donde digamos ya un tren tenía que mover, pues una locomotora tenía que mover un tren de 12 vagones cargados cuesta arriba y esto pues empezó más bien a incentivar que se solucionara este fenómeno porque pues estaba ocasionando que se utilizaran 2 locomotoras para subir estos vagones y las locomotoras se quedaban un poco. Entonces, pues estudiaron también varias formas de cubrir este tramo y se decidió por la electrificación de ese tramo de Orizaba a Paso del Macho, de Esperanza a Paso del Macho, perdón, que es un poco, si lo alcanzan a ver, donde están los 2 puntitos blancos. Y esto se electrifica pues principalmente porque era la zona más difícil de atravesar por ser rocosa y montañosa y por subir mucha pendiente y pues finalmente pues se electrifica. Era pues un proyecto que tenía un costo muy elevado, entonces pues las locomotoras tradicionales no iban a cubrir esta distancia y esta pendiente y se revisó pues como los estudios de costo-beneficio y se determinó que era una construcción necesaria. Y bueno, entonces para esto se construyen 2 subestaciones eléctricas, una que se hizo en Maltrata, que allí es mi caso de estudio, y pues la subestación de Maltrata electrificaba lo que era de Esperanza a Córdoba, y luego se construyó otra en Potrero que cubría la electricidad de Córdoba a Paso del Macho. Como pueden ver, son estos 2 edificios que en la actualidad pues siguen en pie. La subestación de Maltrata está pues en un estado de conservación mejor que incluso la de Potrero. Y bueno, entonces en Maltrata se compran 3 terrenos para la construcción de lo que sería la subestación eléctrica y la casa de los trabajadores que iban a operar en ese tramo del ferrocarril. Y bueno, son prácticamente esos 3 terrenos.
Y bueno, entonces acá lo que quiero resaltar es como en ese momento todavía Maltrata tenía como construcciones de 1 y 2 pisos en materiales como muy de la zona, muy locales, eran materiales de adobe, materiales de tierra, teja de barro, incluso no superaban los 2 pisos, ¿no? Y pues entonces se construye esta subestación eléctrica que, que pues tenía primero una arquitectura monumental en el sentido de que era diferente a lo que ellos conocían, la comunidad maltrateca conocía, era una arquitectura pues de dimensiones altas, principalmente la subestación eléctrica, y luego las casas de los trabajadores también eran muy representativas porque ya ahí se usaba otro tipo de materialidad, como era el tabique, incluso la piedra en los remates, era una arquitectura como mucho más elaborada. Y bueno, entonces lo que empieza a pasar es que realmente el pueblo nunca tuvo una conexión cercana con estos inmuebles porque el pueblo todavía no había crecido para donde estaban los inmuebles, pero al día de hoy pues ya ha crecido hacia allá, entonces ha empezado pues a unirse como estos dos elementos que son el pueblo como tal y este conjunto ferroviario. Y entonces, en esa zona del conjunto ferroviario se conservan al hoy como una imagen todavía muy rural, o sea, Maltrata es un municipio que se ha caracterizado por el cultivo de maíz, de aguacate, y bueno, fue como muy benéfico el paso del ferrocarril para transportar todos estos productos desde, pues desde a su alrededor y en las regiones más cercanas y hasta, pues hasta Veracruz. Esta sería como una imagen que mostraría ese contraste de los cambios que ha sufrido Maltrata al hoy, debido pues como a esa ya ausencia del ferrocarril. Y bueno, estos serían los inmuebles que pertenecen a ese conjunto, que están divididos básicamente en 2 periodos que corresponden uno al primer ferrocarril en 1873 y luego corresponde los siguientes inmuebles al periodo de la electrificación en el que quedan 6 inmuebles, que fue la subestación eléctrica, que podemos ver por acá en el número 1, el 2 que sería la casa de sección, el 3 que es la casa del jefe, la subestación, y el 4 que son las casas de los electricistas de esa subestación. Y el 5 y el 6 corresponden a inmuebles datados del primer ferrocarril. Entonces, bueno, acá muestro más cercano justo esa temporalidad y esos inmuebles. Y estos son los inmuebles que quedan, que son del primer ferrocarril, y estos serían los del ferrocarril electrificado. Lo que quería resaltar con estas imágenes es, por ejemplo, el tema del pretil escalonado, la elaboración de los vanos adintelados, de los ventanales adintelados, los remates con la piedra de apán. Es una arquitectura pues que no se hizo para un solo momento, sino que era un proyecto como construido a largo plazo que pretendía pues llegar al día de hoy, ¿no? Fue como un elemento que fue un avance tecnológico en aquel momento, pues impresionante para el país. Y bueno, yo creo que hay como muchos elementos de la arquitectura que se repiten en cada uno de los inmuebles, que los hacen como leerse como un conjunto, ¿no? Uno puede identificar justo que son parte de una misma cosa. Y pues acá solo por mencionar algunos de los especialistas que hicieron parte de este proyecto, llegaron ingenieros de la General Electric para estudiar
cómo se iba a electrificar esta zona, cómo se iban a construir esos inmuebles y en dónde, cómo se iban a operar estas máquinas. Esta electrificación trajo a Maltrata muchos especialistas, mucha mano de obra especializada para hacer funcionar adecuadamente pues estas locomotoras que ya eran electrificadas. Y bueno, esta es una imagen como para mostrar el momento antes de ese ferrocarril pues electrificado, que se ve que todavía es un municipio muy rural, que es un municipio de viviendas como muy alejadas, de viviendas de 1 y 2 pisos, y pues no estaba este tipo de arquitectura como tan moderna, ¿no? Para ese momento, que era una arquitectura con tabique, con elementos arquitectónicos muy desarrollados, ya tenían elementos de acero, tenían concreto, era algo como muy desconocido para los habitantes de Maltrata en ese momento. Entonces, desde ahí empieza como un tema de algo que llega, que les da mucha como oportunidad económica, pero que realmente no se siente propio, ¿no? Los habitantes de Maltrata no sienten esta arquitectura o el ferrocarril como de su propiedad, sino como algo que representó un momento de furor del municipio. Un poco pues voy a ahondar en cada inmueble. Está como la subestación eléctrica, pues desde acá podemos ver como lo monumental del momento, ¿no? Eran como máquinas y tecnología muy desarrollada para ese momento. Era un edificio completamente diferente a lo que se conocía en ese momento en el municipio. Incluso, o sea, sus interiores, la dimensión de su altura al interior, luego pues desde afuera todo lo que representaba, ¿no? O sea, el tema de la cubierta, del pretil escalonado, de los arcos adintelados, de las puertas pues gigantes en proporción a una persona. Y acá un poco es como ese contraste, ¿no? De lo que era el municipio y lo que representaba ese gran edificio en ese tipo de construcción, digamos, cotidiana de Maltrata. Y este es un poco el estado de ese momento. Esta fotografía la encontré en el Archivo General de la Nación y fue una fotografía pues tomada en 1926, o sea, 2 años después de su construcción, y este es el estado actual. Realmente esta subestación permanece hoy como muy intacta, o sea, a diferencia de que está un poco rayada por dentro y que se han llevado algunas piezas, pues igual se lee como todavía como un elemento que está completo, ¿no? O sea, todavía tiene las máquinas generadoras de electricidad al interior, conserva pues algunos ventanales, alguna cancelería, pues no ha perdido este elemento del pretil escalonado, que fue como representativo en cada vivienda que se construyó de este conjunto. Y luego pues está la casa del jefe de la subestación. Ese es el estado actual, es una vivienda que al día de hoy está un poco en ruinas porque fue abandonada desde el 2017, que fue cuando pues, su último dueño la ocupó, y de ahí pues quedó como a la deriva del paso del tiempo. Y esta es un poco la reconstrucción que hice de las casas, que pues en principio era una casa también con pretil escalonado, que pues también era como que se leía mucho parte de la subestación, ¿no? Era como una vivienda que correspondía totalmente a esa arquitectura. Y pues claro, entonces se vuelven a repetir elementos como los remates en las esquinas de la cantera. Y bueno, presumo, este es un dato que lo saco como hipótesis por el tipo de cubierta que fue cambiado, que fue esta de ya pues como para el año 1938, asumo que se hizo este cambio de cubierta, en donde
se cambia el pretil escalonado por una cubierta catalana, sostenida con una viga de caubilla, que eran las vigas que se usaban para el tren. El año es precisamente porque en este mismo año se construye la casa de sección, y la casa de sección es una, pues ya no tiene pretil escalonado, sino que es una cubierta en bóveda catalana. Entonces, presumo que ese cambio fue alrededor de esa época. Luego las casas de los electricistas, de esas se construyeron 3. Igualmente tenía el pretil escalonado, es un elemento pues, que es muy representativo de este tipo de arquitectura en ese conjunto ferroviario. Y también entonces para este año de 1938, pues se cambia ahora sí que el tipo de cubierta. Ya es una cubierta que pierde este elemento de escalonamiento, se cambia por esta bóveda catalana. Acá un poco en la imagen a la derecha podemos ver que es al hoy pues este tipo de cubierta. Y pues igual se repiten elementos que hacen que se lea completamente pues parte del conjunto. Y luego pues se construye la casa de sección. Por eso presumo que la cubierta se cambió alrededor de estos años, porque pues tiene el mismo tipo de cubierta con los mismos rieles o vigas de caubilla que se usaban para ese momento. Pues, como se puede ver, es como una arquitectura totalmente ferroviaria, y también una arquitectura muy diferente a lo que se conocía en Maltrata, que era pues materiales totalmente de la región. Y bueno, realmente esta casa de sección no ha tenido cambios representativos en conjunto, más bien ha sido como una adición de cosas que se han agregado al tiempo o que se han llevado, por ejemplo, la cancelería de fierro, como sus puertas, sus ventanas. Pero pues si uno ya conoce el conjunto, es posible reconocerlo también como parte de este conjunto. Y bueno, entonces pues a Maltrata llega como por esta razón de ese auge del ferrocarril electrificado, llega como mucha gente a trabajar en el municipio. Entonces hubo mucho intercambio cultural, o sea, muchas personas que venían de diferentes partes del país. Estas llamadas comunidades de cuadrillas sistemales fueron como trabajadores de vías que se movían de un lugar a otro con sus familias. Muchos de estas familias se quedaron en Maltrata. Incluso algunas de esas familias heredaron las casas pues, que acabo de mencionar, que son las casas que permanecen al hoy en Maltrata. Y bueno, este elemento, el tren, el ferrocarril, fue como ese medio articulador de la sociedad. O sea, fue un elemento que unió diferentes como comunidades, y a Maltrata. Claro, en Maltrata hay como personas de diferentes lugares que viven a la actualidad allí. Y otras pues que también se fueron con pues el paso de las últimas locomotoras en 1994. Y pues entonces cómo empieza este ferrocarril en decadencia, ¿no? O sea, luego del ferrocarril electrificado, llegan en 1945 las máquinas diésel. Pues estas máquinas cambiaron completamente la forma en que se movía el ferrocarril. Ya son máquinas que superaban también en rapidez y en eficiencia las electrificadas. También implicaban costos pues, muy diferentes a los de la electrificación. Y se cambia entonces la ruta digamos, electrificada por Aculcingo, y eso también hace que en Maltrata pues ya empiecen a haber menos flujo de movilidad y que se vaya perdiendo como esto que ya se había construido en Maltrata gracias al ferrocarril. Entonces, un poco esta es la situación actual de Maltrata, un momento de auge con el ferrocarril, y el estado actual es un poco de pues que ya no hay como este intercambio y esta como
vender sus productos y poderlos comercializar para que su economía sea más, sí, justo, que tengan una economía que no les haga irse de su municipio. Bueno, entonces lo que estoy haciendo en este momento es justo reconocer cuáles fueron esos hechos históricos que pues le dan sentido a lo que es hoy Maltrata, eh, como, o sea, como de que haya perdido este elemento ferroviario y pues lo que hago es como identificar en ese periodo de la electrificación hasta el día de hoy las generaciones que se construyeron con ese elemento que era el ferrocarril. Entonces lo pongo desde 1924, que fue el ferrocarril electrificado, porque es un momento que pone a Maltrata como un ejemplo de modernidad en el país, ¿no? Es el primer ferrocarril electrificado del país, entonces, pues claro, es como un auge de tecnología. Y entonces hay una primera generación ahí que son a los que llamé bisabuelos, y estos son personas que vivieron en el ferrocarril electrificado, que trabajaron en el ferrocarril prestando servicios en el tren, como venta de comidas y verduras, o también operando incluso algunas máquinas o garroteros de vías. Luego entonces, en un periodo de 25 años, hago otra generación, que es la 2, que son los abuelos, y estos también vivieron el ferrocarril electrificado y las máquinas diésel. Trabajaron allí, prestaron servicios también en el tren y como venta también de comidas y verduras. Y luego esta generación tiene la siguiente generación, que son los padres. Y bueno, allí en esta generación es como la que vive los últimos años de operación del ferrocarril y pues tiene como las mayores consecuencias porque es la población o es la generación que sufre esa decadencia, ¿no? Que tiene que fluctuar como a otros municipios, o incluso es una población que ha migrado a Estados Unidos porque ya en su municipio no encontraba un sostenimiento económico. Y luego pues está la generación de hijos, y esta generación de hijos, que es la que está actualmente en Maltrata, pues no tiene nada que ver con el ferrocarril, no tiene algún tipo de apego emocional ni pues, memorístico de ese momento del ferrocarril. Y me quedo con las 3 últimas generaciones que mencioné, porque son las que viven al hoy en Maltrata, que permanecen, o sea, que con las que aún, de las que aún puedo extraer información. Y bueno, lo que noto es que esta generación de abuelos, que es la generación que más vivamente vivió el ferrocarril, pues es una generación que extraña pues el ferrocarril, que añora ese momento que ya no está hoy, y es una generación que normalmente le transmite su memoria de este momento a la siguiente generación, que son los padres, pero entonces esta generación de padres ya es como una generación que vive la etapa de rompimiento de este elemento ferroviario, y se divide en 2, que es una población que es más bien una pequeña parte y que trabajó en el ferrocarril, y luego pues está esta que en su mayor parte migró o a otros municipios o a otro país, que generalmente es Estados Unidos. Cuando hay este tipo de digamos, continuidad en Maltrata, que es como cuando hay una generación de abuelos, padres e hijos en una familia, los hijos, esta última generación, normalmente asocia que los inmuebles del conjunto ferroviario hacen parte de su historia y saben qué les representa, ¿no? Pero cuando hay, por ejemplo, una familia que no tiene los abuelos y que tiene también padres que emigraron, pues generalmente son
es una generación que no conoce y no tiene como recuerdos asociados a esta época del ferrocarril. Y bueno, pues lo que yo estoy haciendo, yo soy arquitecta, pero pues me interesa mucho no el objeto por el objeto, sino como todos los significados pues que se les atribuye a los objetos, porque son los que hacen que estos permanezcan a través del tiempo, que finalmente pues es la maestría que estoy estudiando, que es una maestría en preservación del patrimonio, y pues ya el patrimonio es finalmente una construcción social y que debe partir pues a través de la sociedad, que no se impone, sino que se construye. Entonces, yo lo que estoy haciendo es analizándolo a través de la memoria, ¿no? Primero, por una parte, como desde una metodología como antropológica, pero también, sobre todo, y lo principal es hacerlo desde una interpretación patrimonial asociada, pues, como que tenga esta intención de recuperar la memoria que se ha perdido. Por eso tengo como estos elementos de memoria vertical, de cuándo se transmite verticalmente, de cuándo se transmite horizontalmente, de cuándo hay discontinuidad de la memoria, que lo había mencionado un poco antes, pues justo esas generaciones que ya no tienen recuerdos asociados al ferrocarril, y que es como un caso como muy representativo en la actualidad maltrata, que hace que tenga sentido que los inmuebles al hoy estén abandonados. Luego está la delimitación, o sea, voy a leerles un poco como el protocolo de investigación para ir cerrando la ponencia. Yo delimito mi problema de investigación en comprender los significados y valores asociados por la comunidad maltrateca al conjunto arquitectónico ferroviario que contribuyan a una interpretación patrimonial que recupere la memoria de la comunidad. El problema de investigación es justo a través de la interpretación patrimonial se puede recuperar la memoria social maltrateca, y en el desarrollo de este problema de investigación un poco también menciono esto del tema de la titularidad de los inmuebles, ¿no? Es un elemento que, o es un conjunto que no se siente propio, y este valor de propiedad, digamos, también le da como un significado a las cosas, ¿no? Si yo siento las cosas propias, las voy a cuidar a cuando las siento lejanas y ajenas, que es lo que actualmente pasa. Y también pues justo a lo que representa hoy este conjunto, que es justo esto del pasado en el pasado, y no el pasado como un elemento que, o sea, no este conjunto como un elemento que construya valores actuales, que es a lo que esta investigación apunta. Mi justificación es justo lo que venía mencionando: el patrimonio como una construcción social debe significarse a través de la memoria. Sin ella, el propósito de conservar se convierte en meramente acumulativo. La memoria significa y resignifica constantemente al patrimonio a través de una periódica negociación del pasado en el presente. Sin los vestigios tangibles, la amenaza de la memoria es cada vez más eminente. Es por lo anterior que en maltrata se hace necesario evidenciar contenidos que concedan a estos vestigios ferroviarios razones para permanecer en el tiempo. En otras palabras, es indispensable analizar la estructura participativa que se ha venido desarrollando a través del tiempo alrededor del conjunto arquitectónico ferroviario, con el propósito de determinar cuáles son los valores colectivos que se pueden revelar para incentivar la conservación de sus objetos en el presente y futuro del municipio. Ahora es un poco mi marco conceptual, que acá no los puse, pero pues obviamente son los principales, son los autores que me ayudan a entender esa interpretación patrimonial, a cómo hacer que pues justo no imponer esto como patrimonio, sino que sea una construcción. Y mi objetivo principal es orientar una interpretación patrimonial que propenda a la conservación del conjunto arquitectónico ferroviario como contenedor de la memoria social maltrateca. Y mis objetivos secundarios son caracterizar los edificios a través de su estilo de historia para comprender las particularidades que los hacen representativos en el presente, analizar la narrativa que se ha asociado generacionalmente a la existencia de los vestigios materiales del ferrocarril, para encontrar cuáles elementos de ese discurso sirven como incentivos para conservar estos inmuebles, y por último analizar las posibles contradicciones o contraposiciones relacionadas con los vestigios ferroviarios, con el fin de comprender de qué manera estos se vinculan y afectan a la comunidad local.
Y bueno, pues ya voy como para cerrar un poco como las reflexiones que quisiera que quedaran como pues con mi ponencia, es como justo ver el objeto un poco también como ruina, que la ruina no es parte del pasado, los recuerdos si no se manifiestan en medios, símbolos y prácticas no van a sobrevivir culturalmente, la ruina como oportunidad basada en el presente, también ser conscientes de la obsolescencia que produce el capitalismo acelerado, y la ruina maltrata ha significado un pasado nostálgico, sin embargo, la ruina, con su presencia en el presente, constituye un elemento que invita a reflexionar el camino a tomar. Y por último, estos vestigios arquitectónicos no son un objeto nostálgico del pasado, sino que representan un lugar de memoria para construir nuevas posibilidades en el presente y futuro. Bueno, muchas gracias. Esta sería mi presentación. Más gracias, arquitecta Luisa. Tengo ya algunas preguntas y comentarios. Sí quisiera darme el tiempo para dar algunas reflexiones sobre lo que ha comentado. Quiero darle las gracias, me parece un trabajo muy interesante. Este concepto del ferrocarril como elemento de transformación socioterritorial me hizo recordar mucho un artículo que escribió nuestro querido compañero Alfredo Nieves y que habla del ferrocarril como este elemento impulsor de la revolución industrial, ¿no? Porque su llegada representa el despliegue no solo de un elemento tecnológico, sino de conceptos de modernidad, ¿no? Porque creo que es importante estudiarlos además porque estos conceptos de modernidad que llegaron con el ferrocarril en estos lugares son los que explican quiénes somos ahora, el cómo nos hemos adaptado de manera positiva o negativa ante ellos. Este concepto que estudias de electrificación es además muy interesante porque es un elemento visible de la transformación tecnológica, pero dentro de este proceso está también la transformación laboral y también la transformación de vida, ¿no? Y de cómo se había entendido el entorno y de cómo se fue transformando este entendimiento del entorno y hacia dónde se dirigían entonces estos nuevos espacios nos permitía entender hacia dónde se dirigía el país, por lo menos desde lo que se entendía en el contexto en esos momentos, ¿no? Me gusta mucho este concepto que utilizas de la memoria canonizada. Me parece un término muy interesante porque efectivamente el ferrocarril no solo transportaba materias o pasajeros, el ferrocarril transportaba estos cambios laborales que pueden ser vistos en tensiones sociales, económicas y políticas, y ahí viene un término que tú utilizas y es los cambios estéticos, ¿no? Y cómo son una disrupción sobre el territorio y también sobre el espacio complejo, sobre lo que hay después de este territorio a nivel simbólico, ¿no? Entonces creo que en el ferrocarril viajan los vagones, pero en esos vagones viajan propuestas distintas de mentalidades diferentes que llegaban y que tenían que asentarse en estos diferentes territorios. Y yo me preguntaba con esta investigación que propones, ¿cuál es el estado actual de estos sitios y cuál es el estado actual de su recuerdo, ¿no? Porque además tú aludes a este sentido del patrimonio en su sentido complejo, que es material e inmaterial. Y ya se ha dicho que en realidad, bueno, hay quienes se van al extremo de decir que en realidad el patrimonio material no existe, sino que es solamente esta visión inmaterial o simbólica la que le da este valor, ¿no? Y bueno, también pensaba en esta paradoja que plantea sobre que no se veía como un elemento estético arquitectónico que fuera acorde con la cultura de la época, porque había irrumpido en el territorio, y pensaba que también a nivel de la construcción del Estado-Nación, maltrata ha sido muy importante. Entonces ahí tenemos un punto también de investigación muy interesante que tú planteas y que me parece que es necesario que abordemos así como con mayor amplitud porque es muy, muy importante. Tienes este concepto del ferrocarril como mega articulador. A mí eso me gustó también muchísimo. Me parece que es un concepto que pudiéramos tomar en investigaciones socioterritoriales en los que veamos esta mirada compleja del territorio y del espacio, como un elemento articulador que se ha utilizado desde diferentes propuestas, ¿no? Y entonces hay otra cosa que también me gustó mucho de tu investigación y es este planteamiento del estudio intergeneracional. Yo creo que esta mirada tan
minuciosa que haces de una generación a otro, yo lo considero como un aporte en tu investigación. Hablas acá del proceso de abandono. Yo pensaba en este proceso de abandono por el cambio tecnológico. Hay unas investigaciones que hace el doctor Vélez en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, en el que habla sobre cómo se dio este cambio tecnológico en México, cómo se dieron estos cambios económicos y políticos que permitieron el abandono de estos sitios ferroviarios y de esta tecnología, ¿no? Que plantean este proceso de abandono de estos sitios, a los que viene un proceso mucho más interesante, que es el proceso de resignificación, ¿no? Y en este proceso de resignificación es donde nosotros entramos con esta lucha contra el olvido, ¿no? Y este proceso de ver ahora el patrimonio como, sí, como bien lo decías, no como un concepto inacabado, sino como un concepto que se construye desde los procesos de la memoria colectiva de cada lugar. Habla sobre memoria, yo me voy a memoria colectiva y pensaba en este brinco de una generación a otra y en estos procesos de memoria ampliada. Y pensaba en estos conceptos de los marcos sociales de la memoria, en este concepto que hablas, que planteas, que es la pérdida de la memoria y el lugar que pudiera ser como este lugar de la memoria, de la resignificación. Obviamente me acordé mucho de estos autores que tienen toda esta teoría de la ruina, que mencionas como González Varas, y entonces creo que sí, el ferrocarril es un lugar memorial y que tiene muchísimos sentidos, no solo el tecnológico, ¿no? Y esto lo vinculo ahora con la investigación de la doctora Solange. Estos lugares de la memoria, que son lugares físicos, pero que también son lugares de los seres humanos, por ejemplo, en este caso de las mujeres, y que se vuelven lugares memoriales. Y que se vuelven lugares memoriales no solo del avance tecnológico, sino del proceso de vida, del sentido de vida y de aquello que consideramos importante en los procesos de identidad contemporánea. Entonces, pensaba en este concepto de resignificación como el pasado leído desde el presente, ¿no? O el presente que se vincula con el pasado, ¿no? Y entonces esto me ha gustado mucho, muchísimas gracias, arquitecta. Quiero pasar ahora, si pudiera hablar con las dos, porque tengo varios comentarios y algunas preguntas. Quiero leerles algunos comentarios en redes que dicen, aun cuando se ve la planta de la electrificación, entonces es para la arquitecta Luisa, debe pensarse que esta modernización fue tardía. Es interesante cómo los ingenieros llevaron la modernidad de los inmuebles hasta un área, como dice la autora, rural, o mejor dicho, con una población indígena. Pregunta, ¿existe alguna ley o leyes que protejan el patrimonio ferroviario? Y te felicita, arquitecta, por esta ponencia. Si quieres empezamos contigo y tengo otras para la doctora. Por favor, adelante. Ok, pues sí, efectivamente hay leyes, ¿no? Pues ahora se me ocurre la que protege a todos los inmuebles o el patrimonio de la nación, que es la ley de monumentos, ¿no? Pero son leyes que, digamos, para Maltrata, que es un municipio tan alejado como de no sé, del estado, como del centro de México y que está un poco, sí, alejado del resto del país, pues como que no le aplican tanto, ¿no? O sea, en el sentido de, no literal, o sea, no es literal, o sea, sí le aplican, pero es como están ahí abandonados los edificios, entonces es difícil que todo el tiempo alguien los esté vigilando, porque incluso a la actualidad hay unas viviendas de este conjunto que se ocupan y que no se ocupan con una, digamos, legalidad de la casa como propiedad de la persona que vive, sino más bien como porque las casas quedaron en la deriva, entonces hubo gente que las ocupó o hubo personas que quedaron ferroviarios que igual se quedaron viviendo ahí, ¿no? Pero nunca ha sido como, o sea, no es como algo que se aplique con el rigor que debería. Y por eso es que de ahí nace como esta interpretación patrimonial, porque justo es esto como de que los inmuebles no han tenido como ese significado para que la gente sienta que tenga la necesidad de proteger su decadencia, su abandono, pues, o cómo lo ocupan los demás, ¿no?
Muchas gracias. Doctora Solange, yo no me quiero quedar sin las ganas de comentar algo antes de las preguntas. Yo estaba por decir, pero me apuraba esto del tiempo. Yo también quería decir que en esta investigación que nos ha presentado, yo veo una aportación metodológica muy interesante, porque ha hablado sobre estudios biográficos, pero también ha hablado que estos se enriquecen con investigación etnográfica, y yo veo incluso que utiliza una interpretación hermenéutica a través de estos imaginarios que ha encontrado en la literatura. Entonces, a mí me gustaría que ahondara un poco sobre esto que nos decía, de cómo se han generado estos imaginarios de estas mujeres trabajadoras a partir de la poesía y de la literatura. Y hay otra cosa muy interesante que también lo considero como una aportación, que es este concepto de la etnografía virtual que ahora todos estamos entrando. Yo considero que no hay investigación ahora solo física, sino que toda es híbrida. Y comentaba sobre el lugar aquí y ahora, ¿no? Que tienen estas mujeres y que dan un sentido de identidad contemporáneo, que incluso comentaba que es hipervalorado, ¿no? Entonces también a mí me parece un tema muy interesante. Y me preguntan, ¿cuál es el lugar contemporáneo de estos acervos memoriales y cuál sería desde su perspectiva su lugar en el futuro? O sea, si se conservarán o si se perderán y cómo lo toman las nuevas generaciones de mujeres. Adelante, doctora. Bien, bueno, muchísimas gracias, Lisbeth, por los comentarios, también por los comentarios que hicieron llegar quienes están siguiendo la transmisión. Bueno, hay varias cuestiones que mencionar. Voy a retomar también algunas de las cuestiones que comentabas, Lisbeth, hasta hace un momento, cuando yo terminé mi presentación, porque me parecen bastante relevantes para tener en cuenta y volver sobre ellas. Primero es la importancia de esta articulación, tensión y superposición de las esferas de lo público y lo privado, ¿no? Aquello que durante mucho tiempo permaneció como esferas separadas y desconectadas, aquí en particular, en este caso, lo vemos como algo sumamente vinculado. Y de hecho yo siempre digo que también pensando en el aspecto metodológico de mi trabajo, para la construcción de estas biografías y para rastrear estos imaginarios, también fue sumamente importante ver cómo ciertos objetos que habían permanecido dentro del espacio privado se trasladaron al espacio público, ¿no? Al ser incluidos dentro de estos relatos públicos sobre las guardabarreras del ferrocarril. De manera que hay un desplazamiento ahí que considero sumamente interesante. Luego también me parecía importante dar un momento a volver sobre este punto del trabajo como emancipación, ¿no? Como para estas mujeres, esta paradójica situación en la que se encontraron de extrema vulnerabilidad también representó mayores márgenes de agencia, mayores márgenes de autonomía, podemos decir. De allí que, como he mencionado en mi exposición, una vez que ingresaron al trabajo ferroviario, solo lo dejaron en el momento de jubilarse, ¿no? Cuando se retiraron siendo ya personas mayores. Esto es lo que les posibilitó tener una vida mucho más autónoma, podríamos decir. De hecho, en algunos casos, luego del trabajo como guardabarreras, se compraron su propia vivienda en la ciudad, siguieron ahí con su vida y en general no volvieron a casarse ni a tener otra pareja. Así que ese es un tema también bastante interesante. Y me gustó muchísimo el comentario respecto de los sentidos de identidad que se juegan en torno a esto. Yo creo que el contexto actual que vivimos en nuestra región, en nuestros países, han generado muchas preguntas y mucho interés por esas historias que cada vez más aparecen narradas desde estos lugares que yo mencioné, ¿no? Desde estos, por ejemplo, grupos de Facebook de vecinos y vecinas de ciertos pueblos, de ciertas ciudades, que retratan su historia, ¿no? Yendo a estas mujeres guardabarreras
a las que representaban, como dije, como mujeres valerosas, como nonas o como madres de toda su comunidad. Sí, muchas gracias, muy interesante. Ponen una pregunta aquí y yo quisiera hacérselas a las dos. El lugar en el presente de estos acervos del pasado, ¿no? Ustedes, ¿cómo ven esto? ¿Cuáles son las condiciones que han observado para que estos acervos, tanto materiales como inmateriales, sean conservados hoy, pero tengan un lugar en el futuro? ¿Y cuáles son las problemáticas más importantes que observan en este proceso? Si gusta empezar, arquitecta Luisa. Bueno, pues hay que partir como del hecho de justo entender que estos vestigios no son como algo que damos por hecho que deben estar en el presente como porque son acumulables, ¿no? O sea, no como acumular, por decirlo así, objetos materiales, incluso inmateriales, sin un sentido, ¿no? Como que en la actualidad hay que darle sentido como a través de las mismas comunidades que tienen este pasado en el presente, como para que sí tenga sentido conservarlos, porque si no, definitivamente hay cosas que, o sea, que van a perderse, ¿no? Y cada vez como somos una sociedad, como que tenemos más miedo a la pérdida, como que nos da miedo perder cosas, pero hay cosas que hay que soltar porque no tienen realmente una importancia, por utilizar esa palabra, en el presente. Entonces creo que como antes de la revolución industrial era como esta, cuando se conservaba algo era como, se daba por hecho que se conservaba, no había, y lo que no, pues no valía la pena, no se conservaba porque no valía la pena. Y después de la revolución industrial es como empezamos a perder cosas, entonces hubo como una necesidad por conservar todo. Y ahí es como una acumulación de cosas que a veces ni entendemos. Entonces, pues esa sería como un poco mi reflexión hacia lo que deberíamos tener y cómo deberíamos conservar estas cosas en el presente. Doctora, adelante. Sí, bueno, para complementar un poco lo que decía Luisa, yo pensaba en la relevancia, ¿no? A la hora de conservar estos acervos patrimoniales, materiales e inmateriales de las comunidades, en la importancia de generar redes, justamente, de articular entre quienes nos dedicamos al trabajo académico de las instituciones, tales como los archivos o los museos locales que en mi investigación han sido realmente fundamentales, la participación de las propias trabajadoras o de sus familiares, ¿no? Pensar en esa red de contactos que creo que resulta muy potente y muy productivo a la hora de narrar estas historias y que permanezcan, ¿no? Para las siguientes generaciones. Sí, claro. Recuerdo ahora toda esta propuesta del pensamiento complejo, ¿no? Y de, por ejemplo, de Semmelman. Estamos ahora, pero tenemos que asumir la potencialidad histórica, tanto de los seres humanos como de los sitios, ¿no? Y de aquello que nos hace ser quienes somos. Entonces, asumiendo esta potencialidad histórica, considero que podemos darle un lugar ahora. Ahora, esto de darle un lugar en el futuro al patrimonio, creo yo que para darle un lugar en el futuro al patrimonio, tiene que tener una importancia en la vida cotidiana, no solo a nivel institucional, sino a nivel social, comunitario, económico y político. Sin ello, entonces como que nos separamos, ¿no? De aquel significado que tiene y entonces como que esta relación se va perdiendo. Y no sé si quieran dar un último comentario, por favor, para que cerremos. Les comento que hay felicitaciones en redes a ambas. Arquitecta. No, nada más para cerrar, muchas gracias por la invitación. Escuchar a la doctora Solange también es como pues muy enriquecedor porque justo es motivador escuchar este reconocimiento al trabajo pues de las mujeres, ¿no? Que siempre siento que justo ahora estamos en esa época de reivindicar lo que en algún momento no se reconoció y como este papel de la mujer tan importante pues en tantos
no sé, momentos y periodos y en la historia en general, ¿no? Pues nada más como agradecerles por la invitación y pues muchas gracias por todo. Doctor. Bueno, lo mismo, muchísimas gracias, realmente ha sido un gusto participar de este espacio, un gusto dialogar, Lisbeth, contigo y también con Luisa, así que muy agradecida. Bueno, y creo que no podemos cerrar. Tengo una última pregunta que les hago a ambas, ya para ir cerrando. Y dice, muy interesantes sus exposiciones. ¿Cómo se posicionan como mujeres en un ámbito de investigación históricamente masculino? ¿Qué complicaciones han tenido para hacer el trabajo de campo? Arquitecta, adelante. Ok. Bueno, justo hace poco estuve en un coloquio en Monterrey y me sorprendía que hubo como muchas mujeres, o sea, participando en ponencias, en los paneles, y hubo un momento en que hubo un panel como que estaba conformado por muchas mujeres y dije, como que me dio mucho orgullo porque dije, o sea, hay muchas personas y muchas mujeres haciendo reflexiones en este campo, en el campo de patrimonio industrial, en el campo de patrimonio ferroviario, justo que lo haga una mujer y que reconozca su papel dentro de la investigación y que sean trabajos como tan significativos, pues no, me llena de orgullo y yo siento que estar en este momento haciendo lo que estoy haciendo, pues sí, es como muy motivador, ¿no? Yo estoy muy feliz llegando al tema que estoy llegando y me motiva mucho seguir trabajando en esto. Y pues siempre me encanta ir al archivo de ferrocarriles, siento que es un archivo súper apasionante, entonces también como que ser mujer y estar dentro de este campo masculino, igual siento que es algo que está cambiando cada vez más, ¿no? Es un proceso, ha sido un proceso de construcción, pero es un proceso que paso a paso vamos dando. Gracias. Doctora. Sí, bueno, es un poco complejo de responder sintéticamente una pregunta que realmente es interesante para seguir debatiendo. De hecho, podría ser un tema súper interesante para próximos eventos. Sí, sin dudas es desafiante, sin dudas nos deja aspectos sobre los cuales reflexionar en términos de reflexividad, ¿no? Como decimos en ciencias sociales. La verdad es que es cierto que no dejamos, aunque nosotras seamos académicas, investigadoras, no dejamos de ser mujeres en mundos de hombres, ¿no? Cuando hacemos investigación sobre el trabajo ferroviario. Yo tengo que decir que en el caso de, bueno, como desarrollé diferentes líneas de trabajo y vengo, bueno, hace bastantes años con este tema, mis reflexiones serían bastante diferentes según el caso del que estemos hablando, en lo que refiere a las guardabarreras, que es el caso que yo traje aquí. Realmente se dio lugar a que se teja, digamos, una red de trabajo común, como yo decía recién, entre instituciones, familias, propias trabajadoras y sus parientes, sus descendientes, varones o mujeres que han realmente colaborado mucho y han mostrado un enorme interés en que estas historias se narren. En ese sentido, creo que su colaboración ha sido central y, de hecho, sin ese vínculo, ¿no? Esas historias que atesoraron esas familias, esas comunidades, no hubiese sido posible de narrar a partir de, bueno, de ese diálogo, ¿no? Entre investigadoras, entre instituciones, familias, trabajadoras. Sí, de acuerdo. Y cada caso es distinto, ¿verdad? Pero estamos, creo yo, en un punto, como decía la arquitecta Luisa, en la que esta mirada crítica es la que nos ha dado este proceso de ruptura y de disrupción y de poder generar cosas no solo de presencia, sino como comentaba al principio del comentario de la doctora Solange, yo veo aquí ciencia emergente y ciencia de frontera, precisamente por esta nueva mirada que estamos dando. Pues creo que esto es, les doy las gracias por compartir conmigo, por permitirme este espacio. Arquitecta Luisa, doctora Solange, muchas gracias.
Muchas gracias también, Cobis, y a toda la gente que me invitó del CEDIF, mi casa, del Museo Nacional de los Ferrocarriles. Muchísimas gracias. Adelante, Cobis. Sí, pues muchísimas gracias, doctora Solange Godoy, muchísimas gracias, arquitecta Luisa Gómez, por supuesto, Liz, te extrañamos. Muchas gracias por este apoyo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues también, por supuesto, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde y pues aprovecho, por supuesto, para invitarlos para la próxima sesión, que es la siguiente semana, que es el próximo martes 5 de diciembre, igual a la 1 de la tarde. Y bueno, pues sin más, pasen todos una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.